Pero ve nomás cómo tienen que, pues, andarles picando las costillas para en una cuestión tan sensible. Híjole, bueno, de unos años hacia acá, esta cuestión de los desaparecidos pues, es todo un drama. Se vive en el país. O sea, ¿por qué la omisión de las medidas cautelares? El trabajo de la comisión, como el de cualquier órgano autónomo, es un trabajo técnico. La defensa y protección de los derechos es un trabajo técnico que de esta forma, con el enfoque de derechos, pues contribuimos a la gobernabilidad del mismo, ¿no? Y creo que es fundamental porque lo que no resuelve la comisión en algún otro lado brota, ¿no? Les molesta, sí, a muchas instancias recibir la emisión de una medida cautelar. Bueno, bajo las investigaciones de ustedes y todo el trabajo que se hace ahí, pues llegan a la conclusión de que tiene que ser destituido el coordinador del no, sistema bueno, ahí penal. es importante aclarar esto. La recomendación en ningún punto establece la destitución del Ok. coordinador del sistema penitenciario. Tengo la implementación rigurosa de las políticas de austeridad y de eficiencia en el uso de los recursos públicos, porque esto que llamamos la Oficina para el Protocolo de Estambul no ha significado un costo extra en el presupuesto de la Comisión. Lo hemos Todo el mundo dice aquí, nadie llega si no hay un apadrinamiento de alguien. Bueno, a mí me gustaría pensar que fue por las credenciales, por los antecedentes, por el trabajo técnico, a final de cuentas, que creo que es importante, ¿no? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele like a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Hoy tenemos una entrevista con Luis Fernando Rentería, el ombudsman del estado de Sonora, o sea, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien le agradecemos que acepte la invitación de nueva cuenta y va doble porque luego además es el primero que va a utilizar para exponer el informe de resultados 2024. Gracias, Luis Fernando, y bienvenido. No, al contrario, le agradecido soy yo. Bueno, antes de entrar de lleno al tema hay números bastante interesantes ahí de qué platicar y analizar. Algo sobre lo que tendrías que decir en diciembre, ¿no? Del año pasado, hubo un grupo de mujeres pedían una investigación al Congreso por una serie de despidos, le llaman masivos, o más bien, en otros casos, renuncias por maltrato laboral pues muy en concreto decían con mujeres. Aquí tuve a 3 de ellas, pero me parece que eran 5, ¿no? Las que presentaron este escrito ante el Congreso, pero ellos decían que eran 33 en total, ¿no? Quienes acusaban estos maltratos. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Ha habido el Congreso, bueno, es claro que no te ha citado por lo menos públicamente? ¿Qué ha sucedido con esto, Luis Fernando? Lo primero que hay que tener claro aquí es que desde el inicio de mi gestión, tú lo Sí. sabes puntualmente, pues yo he tomado decisiones de tipo laboral, ¿no? Precisamente para restablecer una institución que no estaba funcionando. Hace 3 años la comisión trabajaba con 70 personas, actualmente trabaja con 70 personas y los resultados, además que estamos informando de cómo la comisión al fin está funcionando de la forma que tendría que funcionar, pues se explican en parte por estos movimientos de carácter estrictamente laboral que he hecho y que además creo que debo de seguir realizando para que la comisión funcione cada vez mejor. Estos movimientos laborales han tenido como lógica pues buscar los mejores perfiles, personas que cumplan con los indicadores, con los objetivos de la comisión y también donde hay circunstancias irregularidades de comisión de irregularidades, pues también tiene que tomarse una decisión de tipo laboral. Yo lamento mucho en todo caso que estas decisiones de tipo laboral se asuman, digamos, de forma personal. Yo no los asumo de ninguna manera de ese tipo y que creo que es un caso que ya fue atendido y que creo que debemos seguir continuando y trabajando y que
no haya ninguna duda de que yo seguiré tomando las decisiones administrativas que tengo que seguir tomando para que la comisión funcione cada vez mejor. Okay. O sea, ya fue atendido, dices, hay una, no sé si se la puede llamar resolución, alguna decisión tomada desde el Congreso, entonces, porque ha habido, incluso cuando publicaba que iba a tener tu entrevista, había, pues hay algunos que preguntan que si, en qué había quedado ese asunto, ¿no? Yo no he visto nada en cuanto a un anuncio oficial o mediático de parte del Congreso en cuanto a este asunto, entonces, ¿a ti ya te notificaron algo o simplemente quedó ahí a la deriva? Yo me reuní con el Congreso en diciembre, no hay absolutamente ninguna prueba de nada, todo eso es completamente falso, al contrario, yo tengo las constancias que demuestran que todas esas separaciones laborales, donde por cierto la mayoría de las personas que han dejado de trabajar en la comisión son hombres, ¿no? Que todo se ha hecho bajo decisiones correctas, pues, ¿no? Decisiones que había que tomar para que la comisión funcione de la forma correcta. Ya por último, bueno, porque no es el tema central, pues, ¿no? Pero sí no quería dejar pasar esto que, pues, digo, hay gente que me estaba preguntando sobre esto. ¿A qué atribuyes estas acusaciones de maltrato laboral, ¿no? O discriminación, incluso algunos acusan sobre eso, incluso violencia política en razón de género contra la mujer, y son, pues bueno, dicen 33, no, tampoco me consta a mí, ellos, digo, tampoco tengo por qué dudarlo, son 5 quienes presentan, ¿verdad?, ese escrito, y decían que había 33 compañeros, entre ellos hombres también. ¿Por qué, a qué asumes, pero atribuyes? Además son 33 o 30 casos en donde están las personas que accedieron a una pensión, a una jubilación, de personas que encontraron un mejor empleo, ¿no? O sea, no son casos ni siquiera de rescisiones laborales, los 30. ¿No? ¿Y a qué atribuyes tú la constante esta queja de que se les discrimina? Bueno, esa es una afirmación de las personas que vinieron aquí a tu programa, que desde luego no comparto, que no hay pruebas absolutamente de eso, y que se trata de decisiones estrictamente laborales, que se decidió ahí de forma indebida llevarlo a un terreno personal, que como te digo yo no asumo, y que además creo que yo debo seguir tomando las decisiones de tipo administrativo que debo tomar en la comisión para que la comisión funcione mejor, ¿no? Okay. Bueno, entonces ahí está. La consideración es, tú tomaste decisiones sobre indicadores laborales y hasta ahí. Y sobre perfiles, buscar siempre los perfiles más óptimos para que la comisión funcione, ¿no? Okay. Bueno, entonces entramos en materia de lo que son los resultados 2024, y si quieres nos vamos así por los indicadores. Aquí tengo son 12 indicadores, ¿no? Los que la comisión funciona conforme a 80 indicadores, ¿no? Okay. Esos indicadores son los que miden el trabajo de la comisión objetivamente, el que nos permite, pues, establecer, ¿no?, cómo está funcionando la comisión, son los que reportamos al INEGI, ¿no?, y que nos permite además medirnos a nivel nacional en cuál es la situación de la Comisión de Sonora. Y de todos estos indicadores yo quisiera sobre todo destacar 2, o podríamos empezar hablando de 2 para entender, pues, qué es lo que está pasando en la comisión. Por un lado, tenemos un indicador que nos dice que 2024 fue el año que más personas fueron a la comisión, que más personas se presentaron. 16,153. Más de 16,000 personas que se presentaron espontáneamente a la comisión con una expectativa de que se les resolvería un problema. Lo interesante de este indicador no solo es que en 2024 fueron más personas que nunca en los 32 años de historia de la comisión, sino que esto se logra después de una caída de la credibilidad de la comisión, que ese mismo indicador te muestra, donde las personas desde 12, 14 años atrás dejaron de ir cada vez más marcadamente a la comisión. O sea, eso habla de cuál era la confianza que las personas tenían respecto a la comisión. El otro indicador es el que nosotros llamamos de soluciones en fase preliminar, que son estos casos que llegan a la comisión, pero en el que la autoridad, por sí misma, sin necesidad de que la comisión emita una resolución, decide tomar una acción en concreto para restablecer los derechos. Okay. Históricamente, en los 32 años de historia de la comisión, en los mejores años, había 200 casos que se solucionaban de esta forma. Actualmente son arriba de 800 casos, es decir, 4 veces más,
Y este es un indicador muy importante que nos dice cuál es la situación incluso de los derechos humanos en Sonora, cómo están actuando las autoridades en el estado de Sonora. Es decir, que hay más enfoque de derechos humanos espontáneamente por parte de las autoridades sin necesidad de que la comisión emita una resolución. Entonces, si combinamos estos dos indicadores, por un lado, más personas que nunca, pero por otro lado, más respuestas de las autoridades para atender los casos de derechos humanos, particularmente las autoridades del Ejecutivo Estatal, pues creo que eso nos habla de una institución que ha sido restablecida. Y que además aquí creo que hay que hacer una autocrítica fuerte de lo que estaba ocurriendo en la comisión, porque antes, cuando venían menos personas a la comisión, 1 de cada 3 casos que se presentaban en la comisión era un problema de derechos humanos. Okay. Ahora que vienen más personas que nunca, 5 veces más, 1 de cada 5 es un problema de derechos humanos. ¿Qué nos dice esto? Sí, es lo que te apunté. Eso significa, si antes 1 de cada 3 era un problema de derechos humanos y ahora es 1 de cada 5 en un contexto en el que la comisión está atendiendo a más personas que nunca, eso quiere decir que los problemas de derechos humanos siempre estuvieron ahí, pero no se estaban canalizando a través de la comisión. Okay. Y que además hay un trabajo de coordinación muy fuerte con las autoridades a las que nos dirigimos para restablecer estos derechos, ¿no? Ok. A ver, quisiera ver en cuanto al primer indicador que hablas, que son las atenciones inmediatas que aumentaron, híjola, pues, a ver, tú llegas el 2022, ¿no? A la comisión. Las gráficas en morado es cuando, a partir de que tú llegas a la comisión y bueno, llegas el 2022 como en verano, ¿no? En junio, marzo, julio, marzo. Acabamos justo de cumplir 3 años. Bueno, estás cumpliendo exactamente los 3 años. Ahí se ve un ligero repunte comparándolo con 2021, ¿no? Pero ya el 2023... pues es el 81% más, ¿no? Y para el 2024, 180% más de atención. O sea, 16,153 atenciones inmediatas. De personas que van a la comisión, ¿no? Sí, que van a la comisión y que se atienden, ¿no? Exacto. A lo mejor antes iban también los mismos y no los atendían, ¿no? Cuando vemos que aquí el pico más alto, es poco arriba, ¿qué serán? Unos 12,000 más o menos, ¿no? Según lo que veo la gráfica en el 2016. O sea, está la gráfica que rebasa un poco más de los 10,000. Calculo que más o menos eran unos 12,000. Había sido el pico más alto estamos hablando desde el 96, ¿no? O sea, son 28 años, ¿qué? Sí, 97. Son 27 años. Entonces, 16, pues sí, tienes el número más alto de atenciones. ¿A qué crees que se deba esto? Yo digo, los indicadores son 80, sería complicado abordarlos todos, aunque lo es interesante. Sí. Y me imagino que son los 12 más importantes, ¿no? Es que pedí los datos en la comisión para ver los números y me mandaron 12 indicadores, que me imagino son los más relevantes. ¿No? Bueno, todos son importantes, pues, claro. Pero a lo mejor estos son los más. Si quieres, para simplificarlo más, lo podríamos ver de esta forma, ¿no? Tres tipos de indicadores que nos puede decir de cómo se ha llegado a este punto. Primero, el de las facultades de la comisión que sí se estaban ejerciendo, pero no se hacían de forma correcta ni de forma suficiente. Okay. Luego te pondría en segundo lugar lo de las facultades de la comisión que nunca se habían ejercido y que ahora se ejercen. Y un tercer grupo donde estarían esas facultades o esos actos de creatividad con los que hemos logrado pues trabajar más, acercarnos más a las personas. En etapa preliminar. Exacto. Resolver, pues antes de llegar a las recomendaciones y todo lo que causa muchas molestias, ¿no? Para algunas instituciones. Ahora, esas facultades que dices que se tienen y que no se aplicaban como cuáles y que ahora sí se aplican. Yo por ejemplo, hablaría del caso de las recomendaciones, que históricamente en la comisión se emitían 15, 20, 25 recomendaciones al año. El caso de las medidas cautelares, que esa es la parte que yo siempre he enfatizado más porque
En los mejores años de la comisión, en los primeros 30 años de historia, se emitían a lo más 7 medidas cautelares al año. Nosotros en este momento ya hemos emitido 800 medidas cautelares. Y la medida cautelar es en 3 años. Sí. O sea, un promedio de 7 a la semana más o menos estamos emitiendo, lo que se antes emitía sí. en todo un año, ¿no? Y la medida cautelar es una facultad muy importante porque tiene una diferencia clave con la recomendación. Para que la comisión esté en posibilidades de emitir una recomendación, al menos una recomendación seria, pues tiene que realizar un proceso de investigación que tiene que durar meses, donde la comisión pues desahoga testimonios, periciales, todo lo que implica una actuación de investigación en materia de derechos humanos para poder concluir en ese documento, en esa resolución que se llama recomendación. A veces se trivializa la idea de la recomendación, se piensan que es una llamada en lo económico, ¿no? Informal, ¿no? La recomendación es un documento, es una resolución en donde se motiva y se fundamenta por qué ahí ocurrió una violación de derechos humanos. Pero para que la comisión, insisto, esté en esa posibilidad, pues hay una investigación de meses atrás. La medida cautelar, en cambio, es una resolución que se emite en lo inmediato, en las primeras horas en que estamos conociendo del caso. Okay. Y esa posibilidad de actuar en lo inmediato pues nos permite restablecer los derechos de forma más efectiva. El caso típico es el de la persona que necesita acceder a una cirugía esa misma tarde porque si no podría fallecer. Pues qué tanto le ayuda una recomendación que se va a emitir meses después, donde se va a sostener que ahí hubo una vulneración de acceso a la salud, cuando la medida cautelar permite precisamente restablecer ese derecho en lo inmediato, con el mismo o con incluso mayores efectos que la propia recomendación. Y en estas medidas cautelares pues hay un número muy importante de casos que se han restablecido de fondo, ¿no? Tenemos el caso de 75 personas que estaban desaparecidas y que fueron encontrados, 40 casos casos de violencia escolar en donde se implementaron los protocolos para restablecer y evitar daños mayores en el contexto escolar, 40 casos de mujeres víctimas de violencia, casos de personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas de la población LGBT, 80 casos de salud de personas privadas de la libertad, una serie de casos concretos donde la comisión emite una resolución en las primeras horas, a veces en la hora inmediata, para restablecer en lo inmediato esa probable violación de derechos. Y además la medida cautelar viene acompañada de un incentivo muy importante para la autoridad que no tiene la recomendación, que es que si la probable vulneración de derechos se restablece de forma completa, se resuelve, el expediente se cierra sin una declaración de responsabilidad para la autoridad. Entonces es un incentivo muy importante para la autoridad atender la medida cautelar, porque resuelve a las personas, pero por otro lado permite cerrar el expediente de queja, ¿no? Y creo que esa parte ha sido muy, muy, muy importante, primero para que la comisión gane una credibilidad ante las personas, ¿no? Que las personas tengan una expectativa creíble de que la comisión les va a resolver su problema, pero también esto habla de un plano de coordinación cada vez más fuerte, más importante con las autoridades. Ahí me llama la atención precisamente esto que acabas de mencionar en los casos de desaparición y que se logró encontrar un alto número de desaparecidos. O sea, ¿qué es lo que sucedía que estas personas siguieran desaparecidas y que entonces ustedes al actuar con recomendaciones o medidas cautelares primero, hacen que las autoridades trabajen y pues bueno, encuentran a los desaparecidos? O sea, ¿por qué estaba el expediente detenido? ¿Por qué no las autoridades no estaban haciendo su trabajo? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo qué medidas cautelares ustedes ejercieron? O ¿cómo les llama? ¿O les dictaron? ¿Cómo les cuando dictan, no? Emiten la medida cautelar. ¿Qué tipo de medida cautelar para que esto, a final de cuentas, como decía el presidente, ¿no? El famoso elefante reumático, pues se moviera? A ver, ¿qué hay con esto? ¿Por qué? De veras digo, pero ve nomás cómo tienen que, pues, andarles picando las costillas para en una cuestión tan sensible
Y que ahorita es, híjole, bueno, de unos años hacia acá, esta cuestión de los desaparecidos, pues es todo un drama se vive en el país. Entonces, explícanos esto, o sea, eso, ¿por qué, qué estaban omitiendo las autoridades y qué medidas cautelares son las que dictan, emiten? Y a final de cuentas, pues se termina haciendo el trabajo que no se estaba haciendo. Sí, pensemos, por ejemplo, en el caso de aquellas primeras recomendaciones de 2022, recordarás, ¿no? Que comentamos aquí en el programa. Esos casos, cuando recién inicié pues mi gestión en la comisión, esos casos que advertimos que estaban ahí, eran casos que estaban abandonados hasta por 8 años. Entonces, imagínate, pues, qué tipo de medida iba a restablecer la búsqueda de una persona, ¿no? En la que incluso la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos omitió actuar durante todo ese tiempo, ¿no? Pues ahí el efecto de las recomendaciones es establecer, digamos, todas esas omisiones, pero el efecto práctico va a ser difícil de concretar porque pues estamos buscando a una persona que respecto a la cual en su momento no se hicieron los actos propios para encontrar los actos oportunos. ¿Qué ocurre con la medida cautelar? Que cuando nosotros advertimos que una persona está en las primeras horas de su desaparición, la medida cautelar se emite para que se activen los protocolos homologados de búsqueda de personas que establecen acciones muy concretas que se deben de realizar en las primeras 24, 48 y 72 horas, ¿no? Entonces, esa efectividad de la búsqueda de las primeras horas, pues es precisamente la que permite lograr concretar ese efecto, pues que a final de cuentas es el último, ¿no? El encontrar a la persona desaparecida y que a través de la recomendación difícilmente se va a lograr. Okay. A ver, indicador 5, Alexis, por favor. Nomás, aquí los números son, pues digo yo, bueno, había una pinche pachanga, antes era, que era antro ahí, o qué, la comisión, porque, increíble, a ver, 2010, pues, este indicador 5 habla de las medidas cautelares, precisamente. A ver, pues sí, lo dijiste ahorita, en todos estos años, desde 1993 a la fecha, digo, bueno, hasta el 2021 habían sido 7 al año el promedio, ¿no? En promedio, Hubo 8 años por en las que semana. no se emitió ninguna. Y sí, hay años que aquí están, que no se emitió ninguna medida cautelar. Aumentas el 2500% desde que llegaste, hasta llegar a 416 medidas cautelares el año pasado. Y veo, pues híjole, a ver, el 2015 es el año más alto que tenían, pues ¿cuántas eran? Unas 10 más o menos aquí por cómo se ve la gráfica, 10 en un año. Pues entonces, ¿qué hacían? ¿Qué se hacía en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? O sea, híjole, me deja al lado estas cifras porque, pues, una institución que, pues, todo el mundo, a final de cuentas, pagamos y que vemos que simplemente, pues dormían siesta, ¿no? O no sé qué hacían porque es impresionante el número, o sea, la gráfica aquí como a partir del 2022 que repunta ligeramente y luego ya para el 2023 pues ya bastante considerable, más más de 200, como unas 250 medidas cautelares y ya para el 2024 416. Y además es una facultad, la facultad más eficiente pues para restablecer los derechos, sí, muy total. importante. ¿Por qué no se dictaban, digo, ya sé, pues no era todo año, pero pues algo me imagino sobre los documentos que ahí obran cuando tú llegas, me imagino revisaste, o sea, ¿por qué la omisión de las medidas cautelares? Mi primera explicación, hay muchas, ¿no? Pero lo que a veces no se ha terminado de entender es que el trabajo de la comisión, como el de cualquier órgano autónomo, esa es la lógica, además de que existan los órganos autónomos, es un trabajo técnico. La defensa y protección de los derechos es un trabajo técnico de, además de no solamente un abogado, sino un abogado con especialización en este tipo de temas, en los temas del derecho procesal, de los derechos humanos, esa es la subespecialización concreta. Y bueno, los mecanismos de la comisión son muy técnicos, no es
no es algo sencillo, pues, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes que se han hecho en estos últimos años, pues es precisamente darle esa operatividad de los instrumentos que la Comisión siempre ha tenido, que siempre ha tenido desde 1992, pero que no se estaban realizando. Y que es muy importante que se realicen porque a final de cuentas la Comisión es una de las instituciones del Estado, la institución del Estado que tiene encargado el enfoque de derechos humanos y que de esta forma, ¿no? con el enfoque de derechos, pues contribuimos a la gobernabilidad del mismo, ¿no? Y creo que es fundamental porque lo que no resuelve la Comisión en algún otro lado brota, ¿no? Sí. Eso es... ¿Causan molestias a las instituciones las medidas cautelares? Digo, yo sé que no como una recomendación, porque como lo acabas de decir, esa va a un expediente, entonces, pero les molesta, sí, a muchas instancias recibir la emisión de una medida cautelar. Cada vez hay un mejor flujo, la implementación de estas 800 medidas cautelares, todas han sido atendidas, todas han atendido el problema concreto que se estaba planteando, y es un trabajo a final de cuentas institucional, es el papel. Creo que hay cada vez una mejor coordinación. La emisión de las medidas cautelares incluso ha propiciado contextos para fortalecer los desafíos que tenemos en el Estado. Por ejemplo, a partir de que empezó este flujo de casos de la Comisión, que las personas empezaron cada vez a ir más a la Comisión, pues uno de los temas en donde hemos puesto el foco, ¿no? Que atendemos con particular diligencia son los casos de violencia escolar. Estos casos de violencia escolar, cuando la Comisión se dirige a través de algunos mecanismos a la Secretaría de Educación, son bien atendidos, hay un buen trabajo de coordinación con la Secretaría de Educación, pero luego hay un desafío de cómo implementar eso en la escuela concreta donde está ocurriendo. Tenemos más de 4,000 escuelas en el estado, primarias, secundarias, sí, preescolar. Sí, sí. Entonces, este trabajo de colaboración, por ejemplo, entre la Secretaría de Educación y la Comisión para restablecer estos contextos de probables violaciones de derechos humanos, nos ha permitido, por ejemplo, estamos por concretar un convenio con el cual, a través del cual la Secretaría de Educación y la Comisión va a fortalecer pues esta diligencia en la atención de eventuales de otros casos pues que puedan ocurrir. Entonces, este es un ejemplo de cómo no solo hay una buena recepción, una buena coordinación con los planteamientos de la Comisión, sino que incluso las medidas cautelares plantean contextos para ir más allá y para fortalecer cada vez más la situación de los derechos en Sonora. Y mira, aquí en el otro indicador, el 6, que son las recomendaciones, pues vemos que en un solo año, que fue el año pasado, 2024, emitieron 30. Y pues yo creo que es lo que se ve. A ver, el año más alto antes del 2022 es el 97, estaba García Campo todavía, sí, ¿no? El primer ombudsman. Lo interesante de las recomendaciones es que si te fijas en esa gráfica hay unos grises, ¿no? Sí, que son vacíos, ¿no? Esos grises son recomendaciones que se emitieron. Okay. Pero que son casos que pudieron haberse solucionado mejor a través de otro mecanismo, por ejemplo, la medida cautelar. Es decir, la Comisión no solo son las recomendaciones, son una serie de instrumentos, ¿no? Que si no se sabe elegir para el caso concreto el instrumento idóneo para resolver ese caso, pues lo único que tienes ahí es una estadística, ¿no? Lo importante es que las recomendaciones se emitan en los casos que tengan que emitirse, pero más allá de eso, que eso signifique un impacto positivo para las personas, ¿no? Entonces, lo relevante de esa gráfica es ver dónde están las recomendaciones que era necesario invariablemente emitir, que son los que aparecen en morado, que verás efectivamente que en la época de García Ocampo había sido la etapa más alta, sí, en la que los casos que tenían que merecían recomendación se estaban emitiendo, y luego de repente nos diluimos en otro tipo de casos que tal vez pudieron haber sido atendidos y resueltos de mejor manera a través de otro mecanismo. Y aquí te comento de dos instrumentos, por ejemplo, que nunca, en los primeros 30 años de historia de la Comisión, nunca se habían utilizado y que son muy importantes. Uno es el informe especial. El informe especial es un instrumento de la Comisión
que puede dirigir, por ejemplo, al Congreso del Estado para estar en posibilidades de modificaciones legislativas o de políticas públicas. Nunca se había hecho un informe especial en la historia de la Comisión de Sonora. Este año que acaba de concluir, emitimos 5 informes especiales sobre temas además muy relevantes. El procedimiento extraordinario de exhibición de personas, que es otro instrumento muy importante que tiene la Comisión, que es además muy efectivo para atender los casos de probable desaparición o de personas que pudieran estar en el contexto de una detención ilegal o en un probable contexto de tortura, ¿no? Entonces, ¿a qué le llaman exhibición de personas? el procedimiento extraordinario de exhibición de personas es un instrumento que se parece mucho a otro que existe en Estados Unidos que se llama habeas corpus. Pensemos, por ejemplo, el caso, que son los que han llegado, ¿no?, de una familia que nos dice que su familiar fue detenido, ¿no?, que no lo encuentran, que no tienen certeza de si está detenido por una autoridad o a lo mejor por algún particular. Okay. Entonces, si esa persona llegara a estar detenida por una autoridad, el procedimiento extraordinario nos permite darle al menos 3 certezas a ese familiar. Primero, que la persona no está desaparecida, que hay certeza de que está en determinado lugar. Segundo, es una garantía de que no está sujeta a actos de tortura o a otros actos crueles, inhumanos y degradantes. Y tercero, también nos permite dar certeza de que la detención es legal, de que está en el término constitucional de 48 horas y que esa persona va a ser puesta a disposición del juez antes de que concluya ese lapso de 48 horas. Okay. Nunca se había emitido un procedimiento extraordinario de exhibición de personas. Okay, sí. Mira, aquí sí no había visto casos de recomendación susceptibles de resolverse a través de otro instrumento de protección. Sí, pensé que estaban en vacío los grises, ¿no?, de las gráficas. Y sí, pues siempre se dijo antes de tu llegada que la mejor y única buena gestión que se había hecho era la de la primera presidencia con García Ocampo, ¿no? Pero si vemos aquí por lo menos en números, en estadísticas, en resultados presentados, pues ha superado por mucho, ¿no? Esa primera etapa y bueno, ahí están los números, las estadísticas frías, dicen, ¿no? Sí. Ha habido recomendaciones, algunas bastante trascendentales, como la recomendación que hace al secretario de Seguridad Pública, que bueno, de ahí depende el sistema penitenciario, ¿no? Con aquel asunto, el caso de Paula Lloset, y donde, bueno, bajo las investigaciones de ustedes y todo el trabajo que se hace ahí, pues llegan a la conclusión de que tiene que ser destituido el director de los sistemas. ¿Es director o coordinador? Es coordinador. Coordinador de no, bueno, ahí es importante aclarar esto. La recomendación en ningún punto establece la destitución del coordinador del sistema penitenciario. Tengo entendido incluso que eso fue una renuncia, pero en todo caso la facultad digamos, de cesar a un servidor público del sistema penitenciario es una decisión del secretario de Seguridad. ¿Y la recomendación cuál era? ¿Qué decía bueno, además de hacer todo el análisis, el estudio del caso, ya en el punto concreto, pues debían desplegarse ahí las responsabilidades administrativas, coadyuvar en la investigación penal, las garantías de no repetición, ¿no?, de establecer todos los actos de prevención para que hechos como esos no vuelvan a ocurrir. Todos los puntos recomendatorios, pues es que se establecen en todas las recomendaciones en un caso como estos, ¿no? Okay. Entonces, en base a esa recomendación, pues toma la decisión el secretario, ¿no? Para, pues no sé, hablar a lo mejor con el coordinador y que renuncie, pues, ¿no? Porque sí, oficialmente presenta la renuncia, pero pues ya sabemos que esas renuncias se presentan no voluntariamente, sino porque, bueno, pues yo creo que alguien le dijo, sabes que tienes que renunciar, ¿no? Yo eso lo desconozco. Yo lo digo, en el ámbito de mis facultades, el tema es emitir esa resolución donde se establece, es pública además, se puede encontrar ahí en la página de la comisión, y eso en todo caso fue una decisión del secretario de Seguridad, ¿no? Ahora,
pasa como dijo alguna vez André Breton, ¿no? Este pintor francés que vivió por un tiempo aquí en México, que dijo que México era un país surrealista, ¿no? Era el surrealismo en sí. Y hablando de surrealismo, ahora resulta que este ex coordinador del sistema penitenciario, que estaba a cargo, que cae sobre su responsabilidad, porque hay una bola ahí de violaciones a los reglamentos que tienen, sobre todo en visita conyugal y muchas cosas que es un cochinero lo que pasó ahí. Con la lamentable muerte o asesinato más bien, o técnicamente se llama ejecución, ¿no? De Paula Joseph, dentro de un penal, el penal aquí, el Cerezo aquí de Hermosillo. Y resulta que ahora el señor pues se anda candidateando para ser magistrado de no sé qué circuito, tribunal. Y saco esto a colación porque hace alrededor de 2 semanas más o menos tuvimos una entrevista con la madre de Briseida Arizona, con la madre de Paula Joseph. Y ella de hecho te reconocía el trabajo que han hecho ahí desde la comisión y hablaba de esto, nos explicó ahí sobre esta recomendación que tú hiciste al secretario de Seguridad Pública. Y bueno, obviamente ella pues no avala y no concibe que pues ahora ande candidateándose, ¿no? En un dado caso, la comisión puede intervenir en ese tipo de sucesos de cómo, si en dado caso que la madre se quejara ante la comisión, hay facultades para que la comisión actúe y de alguna u otra manera pidan que pues esa candidatura es inviable por lo sucedido en el Cerezo. Con Paula Joseph. O sea, ¿hay alguna o ahí ya no es de su incumbencia, no puede hacer nada, no se Bueno, puede hacer nada? así a primera instancia con lo que me planteas, pues es una elección de carácter federal. Ahí coinciden dos límites de la comisión, que hay una materia federal por un lado y por otro lado es un tema electoral. La comisión no puede actuar ni en temas electorales ni en temas de las autoridades federales. Nuestra competencia es local, ¿no? Sí, eso como respuesta en primera instancia, ¿no? Okay. Bueno, a ver, ¿qué más nos podrías hablar de... Bueno, y luego, digamos, más allá de todo este trabajo de restablecimiento de las facultades que siempre ha tenido la comisión o no se estaban ejerciendo de forma adecuada o de plano no se estaban ejerciendo, ha habido otras, digamos, actos con los que hemos ampliado pues, los servicios de la comisión. Destacaría dos sobre todo, ¿no? La Oficina para el Protocolo de Estambul, sí, que esa es un espacio muy importante a través del cual la comisión pues investiga y dictamina los actos de tortura. Es una oficina que hasta el día de hoy es única en el país y donde además recibimos solicitudes de todo el país, estados, de otros estados, ¿no? Eso habla pues del trabajo. O sea, es la única, o sea, tú dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de acá de Sonora tienen ahí una oficina que solamente está centrada en ver el protocolo de Estambul. Sí, así. no, y bueno, hacemos luego mucho con poco porque cuando hablamos de la Oficina para el Protocolo de Estambul, es un lugar donde está una psicóloga, una médica y que trabaja en conjunto con una visitadora, ¿no? Ese es el Protocolo de Estambul, desde ahí se hacen los dictámenes conforme al Protocolo de Estambul. Pero además, estas dos especialistas, estas dos peritas, la perita en psicología y en medicina, son además las que emiten las opiniones médicas y psicológicas de todos los casos de las visitadurías. O sea, imagínate todo el trabajo que se hace desde ahí. Y que además esto yo creo que es un signo de la implementación rigurosa de las políticas de austeridad y de eficiencia en el uso de los recursos públicos, porque esto que llamamos la Oficina para el Protocolo de Estambul no ha significado un costo extra en el presupuesto de la Comisión. Lo hemos hecho con lo que hemos tenido siempre y sin embargo el resultado está ahí, o sea, más de 100 dictámenes, ¿no? De autoridades incluso que están fuera del estado de Sonora, pues con la que contribuimos a atender estos casos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de queja? Bueno, ya lo dije, la tortura es uno, ¿no?
O sea, ¿qué tipo de víctimas es quien ve esta oficina? ¿Qué tipo de víctimas? El protocolo de Estambul es un protocolo, un manual para documentar los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es un instrumento internacional emitido, no, es exclusivamente para actos de tortura. Ah, ok. Pero además esta oficina, o sea, digamos, la perita en psicología, además de actuar en la emisión de estos protocolos de Estambul, donde se plantean estos casos, también emite las opiniones en psicología de todos los demás casos que se presentan en la comisión, los casos de niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad. La gran mayoría de las medidas cautelares para poderse emitir necesitan una opinión médica o una opinión psicológica para poder sostener el sentido de la medida cautelar. Entonces es un trabajo muy intenso donde estas dos personas no solo realizan estos protocolos en materia de tortura, sino que también complementan el otro trabajo que se hace en la comisión. Y para enfatizar cuál es la importancia del protocolo de Estambul, por qué es tan importante que haya esta ventana, ya no digo en la Comisión de Sonora, sino pues tendría que haberla en todos los estados. Pensemos el caso de una persona que está siendo imputada por el delito que quieras, y lo único que obra en contra de esa persona, lo que lo mantiene imputado, señalado de la comisión de ese delito, es su propia confesión. No hay ninguna otra prueba más que su confesión. Si esa confesión se obtuvo bajo tortura, ¿no?, pues esa prueba es nula, no puede tener ningún efecto. Y la forma idónea de establecer la coacción en esa supuesta confesión, pues es el protocolo de Estambul. O sea, tiene una función dentro de los procedimientos penales muy importantes. Okay. Hay otro, tienes 15 nuevos convenios, ¿no?, de colaboración con cámaras empresariales. Esto es me llama la atención aquí. Traes como la Unión Ganadera Regional de Sonora, la Canaco, la Conacope, en fin, Index, Canadevi, bueno, muchas asociaciones empresariales. A ver, ¿qué es lo que, qué tipo de colaboración se hace para evitar qué? Más allá de esos convenios, quisiera antes dar un paso antes, porque creo que esto que está ocurriendo con las cámaras empresariales en Sonora es particularmente importante. En Sonora tenemos una ley para prevenir, erradicar y combatir los actos de discriminación, que establece que la Secretaría del Trabajo, la Comisión y las cámaras empresariales de Sonora, que son 15, deben de reunirse semestralmente para evaluar los actos de prevención de discriminación en el contexto laboral. Es decir, tenemos ahí un primer punto de partida. Luego, lo siguiente que ocurrió en la comisión es que suscribimos un convenio específico con cada una de estas cámaras empresariales de acuerdo a los desafíos concretos que hay en el contexto de estos gremios, ¿no? Y en este contexto, además, implementamos en la comisión un nuevo órgano colegiado que se llama Conferencia de las Cámaras Empresariales en Derechos Humanos, con el que tenemos dos objetivos: dar cumplimiento a esta ley para prevenir la discriminación, pero también implementar estos convenios específicos que tienen la finalidad de brindar servicios de compliance. Los servicios de compliance no son meros programas de capacitación, son programas que tienen una finalidad muy concreta de prevenir controversias, litigios, riesgos de carácter jurídico en el contexto laboral. Dictamina, ¿no? También, Sí. Entonces, pues iniciamos este nuevo órgano colegiado con estos desafíos importantes. Es un trabajo con el que la comisión va a ampliar sus servicios a 2.777 empresas, que son las que integran estas 15 cámaras empresariales, todas las personas además que están en ese contexto laboral de todas esas empresas, y que es algo único a nivel nacional, ¿no? Este órgano colegiado de la comisión, que además aquí doy otro paso. Ahorita que hablábamos del maestro García Ocampo, una de las aportaciones importantes del maestro García Ocampo en el primer año de su gestión fue el reglamento interno de la comisión, que pues precisamente organiza y regula los procedimientos de la comisión. La comisión tenía más de 30 años funcionando con ese reglamento, que en su momento fue muy importante, pero que ya no respondía pues a las necesidades de la comisión y sobre todo a todos los cambios, los avances que ha habido
sobre todo procesalmente en el tema de los derechos. Entonces, después de esta experiencia empírica de todo este trabajo de la comisión de los últimos 2 años, emitimos un nuevo reglamento interno. Ojo, aquí no fue una reforma, fue un nuevo reglamento interno de la comisión que reorganiza completamente a la comisión, pero sobre todo en sus instrumentos de protección los hace más eficientes, nos permite proteger mejor y a más personas en los casos que se nos planteen. Y además de eso, se establecen en ese reglamento interno 14 órganos colegiados, 14 grupos a través de los cuales se ciudadaniza el trabajo de la comisión, y uno de estos órganos es la Conferencia para las Cámaras Empresariales en Derechos Humanos, con el que precisamente pues integramos a las personas titulares de cada una de estas cámaras, tienen un sitial dentro de los órganos colegiados de la comisión. ¿Cómo explicarías a a gente, pues la gente común y corriente, que, y te lo pregunto esto porque me ha tocado, que me hagan comentarios de este tipo, del que ahorita te voy a hacer, es, por ejemplo, cuando se discrimina, porque es muy común que a personas de la comunidad esta LGBTQ más y no sé cuántas cosas más ahí, le agregan, cuántas letras le agregan. Hay quienes tienen políticas así muy discriminatorias de que no contratan gente de ese tipo de preferencias sexuales. Entonces hay quienes dicen, oye, pues cada quien tiene su política, ¿no? Y cada quien, porque es empresario, es privado, y cada quien decide qué tipo de personal quiere tener. He tenido hasta discusiones, ¿no? De ese tipo, pues es un acto de discriminación, por más que sea su capital y su empresa y sea privado, pues es que, cabrón, estás discriminando, no vas, o sea, si el único motivo del por qué no vas a contratar a determinado tipo de persona, bueno, en este caso de la comunidad LGBT, si es eso, pues es un acto discriminatorio, es discriminación. Pero ¿cómo lo explicarías tú que pues obviamente tienes más elementos técnicos como para porque yo por lo menos a muchos no he logrado convencer, o siguen en su cosa de cada quien contrata al personal que quiere porque es privado y punto, ¿no? Sí, pero también el trabajo es un derecho, ¿no? Que todo mundo tiene, y si lo vas a discriminar porque tiene ciertas preferencias sexuales, pues ya es un acto de discriminación y va contra la ley, de hecho, pues, ¿no? Sí, de hecho ese es uno de los objetivos de estos programas. Los programas justo con los que vamos a empezar son programas de personas migrantes, ¿no? Que este es un tema muy importante de la agenda de atención de este gobierno estatal. En el contexto de esta conferencia de las cámaras empresariales, los primeros 2 programas son el de hospitalidad migrante, que será impartido por el Seminario de Niñez Migrante del Colegio de Sonora, que es una institución, tú sabes, Sí, pues sí. de mucho prestigio, y otro programa que se llama Derechos Humanos de las Personas Migrantes, que ese será impartido en conjunto con el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, que es la red más importante en la materia a nivel nacional. Este es el tipo de seriedad de trabajos que estamos planteando ante las cámaras empresariales, precisamente para prevenir actos de discriminación en el contexto laboral. Esperamos que una vez que se implementen estos programas, lo siguiente será respecto a los derechos de las personas con discapacidad, y justo el tercer tema será, ya una vez que concluyamos el de personas migrantes y el de personas con discapacidad, el de personas de la población LGBT, y de lo que se trata precisamente es de dar a conocer toda esa normatividad, las implicaciones, los alcances que tiene, ya no solo de la discriminación como vulneración de derechos, recordemos que luego también puede tener una connotación penal, y creo que es importante tener bien el contexto normativo de estos alcances, y que yo creo que nos va a permitir transitar cada vez mejor en estos temas como sociedad. Pues, ¿no? ¿Cómo les dirías tú a quienes piensan que pues el empresario está en todo su derecho de contratar a quien se le dé la gana? ¿Cómo les explicarías que no es tan así? Porque no, un derecho no puede estar sobre otro derecho y en fin, o sea, ¿cómo les dirías
vamos a llamarle la discriminación que quieras, no nomás enfocarnos en lo LGBT o hay muchos tipos de discriminaciones. El punto de una discriminación aquí es que solo por su o color de piel, su religión, su preferencias sexuales, que más, bueno, pues si es alto, flaco, gordo, no sé. No, pero esto que te decía concretamente, es decir, el acto de discriminación, el afectar derechos de otras personas, el libre desarrollo de la personalidad, por Eso. ejemplo, que es en este tema, no solo tiene una connotación de vulneración de derechos, sino tiene alcances de otro tipo de responsabilidades y creo que hay que tomárnoslos muy en serio porque eso tiene consecuencias. Incluso la Suprema Corte ya desde hace algunos años ha desarrollado líneas jurisprudenciales muy claras de cómo los derechos humanos que típicamente, digamos de forma clásica, sus vulneraciones se atribuyen a autoridades, también se pueden atribuir a entes privados cuando actúan en una posición similar al de una autoridad. Entonces, digamos ahí el tratamiento de los entes privados pudiera ser en esos casos no diferente incluso al de una autoridad. Son temas complejos, pero donde lo básico aquí es que la discriminación por este tipo de casos que me presionas, pues no está permitida por la Constitución, por la ley, tiene consecuencias y parte del trabajo aquí de la Comisión, el trabajo de promoción tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con explicar esos alcances, que yo creo que es el mejor acto preventivo que tenemos para normalizar el ejercicio de los derechos, Y ¿no? si has percibido o has obtenido resultados tangibles de estos convenios, me imagino imparten ahí las ¿cómo se dice? Capacitaciones No, para ello. hay mucha disposición, Sí. mucha apertura, sí hay sensibilidad de las personas titulares de las cámaras empresariales. Hemos transitado y hay un avance cada vez más importante, por ejemplo, en licencias de maternidad y salas de lactancia, que son dos puntos muy importantes que nos marca la ley para estar ahí al pendiente. No, claro que hay una disposición y una apertura para atender estos temas. Bueno, dice aquí Rodolfo Montes de Oca, muchas felicidades al doctor Rentería por el gran trabajo que realiza en la CDH. Fíjate, es ex fiscal, ¿no? Parecería que este tipo de perfiles no les gusta mucho los derechos humanos, pero bueno, por eso es colaborador aquí. Saludos al Rudy. Me dice, mira, Michelle Félix dice, hola, pregúntale qué pasó con nuestros casos. Híjole, Michelle, a lo mejor llegaste tarde, pero con eso iniciamos. Eh, pues, ¿qué podemos decir? Pues ahí lo puedes ver en la repetición o atrasarle. Sí, ya hablamos fue lo primero que le pregunté. Bueno, hay muchas felicitaciones. Me preguntan por acá, fíjate, y es algo que me han preguntado algunos y sería interesante. Yo te lo pregunté la primera vez que te entrevisté, cuando recién llegaste a la comisión, porque me gusta cuando entrevisto a alguien por primera vez que nos dé más o menos su trayectoria para que la gente lo conozca. Y muchos me han preguntado, oye, ¿de dónde? Y aquí alguien me dice, Roque Hernández, que cuál es tu trayectoria, tu currículum. Dice, Covach, y luego te vas a la Universidad de Sonora, Uh -huh. Derecho. Uh -huh. ¿No? Y de ahí los posgrados, ¿a dónde te vas? Tuve una primera oportunidad gracias a la Universidad de Sonora para estar en la Universidad de Santiago de Compostela, allá al norte de España. Estudié en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, en el Instituto Max Planck de Heidelberg, al suroeste de Alemania, y me doctoré en Derechos Humanos en la Universidad de Palermo, al sur de Italia. Okay. Los otros posgrados tenían que ver también con derechos humanos. Sí, yo Todo siempre eso. sí, desde los primeros años de la universidad siempre me enfoqué no solo en derechos humanos, el derecho procesal de los derechos humanos, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, ¿no? que es una subespecialización muy específica y que tiene que ver pues con esto que hacemos en la comisión, los instrumentos de protección, las medidas cautelares, los instrumentos que tenemos pues para proteger los derechos. Okay. ¿Y tu trayectoria laboral cuál ha sido? ¿Has litigado? No, básicamente la mayor parte del tiempo he estado trabajando en tribunales, trabajé una temporada larga aquí en el Tribunal de Sonora, en la Suprema Corte, estuve con el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que acaba de concluir su etapa ahí
en la Corte ¿Cuánto Interamericana. estuviste ahí? Con el doctor Ferrer estuve poco más de 6 años. 6 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Órale. Uh-huh. Y de ahí... Vino la pandemia, estábamos aquí, trabajando desde aquí, y pues empezó lo de la Comisión Estatal de viene Derechos la Humanos. convocatoria y dijiste, órale, Sí. le entro. Estábamos en plena pandemia. Te ponen muchos padrinos ahí, cuando no dicen que Tadei, que no sé quién, que hasta el mismo gobernador. Tú no conocías a nadie, ¿no? De los funcionarios. No, los conocí ya en el contexto. En el contexto. Nadie, pero nadie te apadrinó. Todo el mundo dice aquí, nadie llega si no hay un apadrinamiento de alguien. Bueno, a mí me gustaría pensar que fue por las credenciales, por los antecedentes, por el trabajo técnico, a final de cuentas, que creo que es importante, ¿no? Okay. Bueno, pues algo más que desees agregar, Luis Fernando. Pues creo que ya podemos decir en este momento, viéndola a la distancia desde aquella primera entrevista que tuvimos, ¿no? En otro estudio, recuerdo. Sí, en la radio, en sí. Zoom, sí. Creo que ya podemos hablar claramente de una Comisión Estatal de Derechos Humanos restablecida. Tenemos muchos desafíos, muchos retos, desde luego que podemos mejorar en todos los ámbitos, pero ya hay una comisión que está funcionando, ya hay una institución con credibilidad, los indicadores son muy claros en cómo van cada vez más las personas a la comisión y cómo hay una coordinación cada vez más fuerte con las autoridades, pues para resolver los problemas de las personas. A las personas al final del día no les importa si el problema se los resolvió la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, la Secretaría de Educación o la Comisión. Se trata de que las instituciones funcionen y nuestro papel pues es el enfoque de derechos, ¿no? Bañar del enfoque de derechos a las instituciones del Estado, hacer un trabajo de coordinación y seguir emitiendo las resoluciones donde tengan que emitirse. Recuerdo que platicamos la primera vez que te entrevisté recién llegado acá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre los jornaleros. En los campos agrícolas se da muchas violaciones ahí de derechos humanos. ¿Cómo has implementado algún tipo de trabajo en los campos agrícolas para evitar esto, la explotación infantil también ahí? ¿Qué se ha hecho de esa parte? Hay varios casos que han llegado sobre todo desde Miguel Alemán. De hecho hay una oficina de la comisión ahí y bueno, hay casos concretos ahí donde hemos atendido problemas pues que se presentan incluso en el contexto infantil y además pues hay un trabajo también ahí de promoción de los derechos, ¿no? Creo que también hay varios desafíos en el tema, pero hay precedentes, diversos casos que hemos atendido en estos 3 años. Es algo de preocuparse porque ese Miguel Alemán, el poblado Miguel Alemán es como una olla de presión, ¿no? Es un cóctel molotov ahí de, hablando socialmente, pues, ¿no? Es complicado, muy complicado y creo que no se le ha prestado desde las autoridades la debida atención que se debería de presentar ahí. De hecho, la comisión, además de la sede en Hermosillo, tiene otras 9 oficinas regionales, entre ellas la de Miguel Alemán, y es precisamente la de Miguel Alemán que recibe después de Hermosillo, después de la sede central de Hermosillo, la que atiende más casos, ¿no? Incluso más que Ciudad Obregón, ¿no? Entonces eso habla de que hay un trabajo ahí que se está atendiendo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues no me queda más que agradecerte a reserva de que ya está, ya expresaste o hay algo más que agregar. Pues siempre va a haber algo sí, más, bueno, pero pues yo sí, creo que habrá futuras oportunidades, ¿verdad? Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Sí. Luis Fernando Rentería, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias y pues bueno, vamos a estar pendientes a ver si no nos vemos por acá en los próximos meses, pues te esperamos aquí para los próximos años los indicadores. Pero siempre va a haber tema, ¿no? Y claro, yo creo que no vamos a esperar tanto tiempo, un año más para volverte a tener por acá con algún tema, que mira que si salen un día sí y el otro también, ¿no? No, cuando tú me digas, ya sabes que siempre es un gusto. No, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia, gracias.